Mis queridos amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Voy a estar siendo obediente conforme a la voluntad de Dios, contando una experiencia que había tenido, no porque lo merezca, sino por su gracia y misericordia, y tengo que ser obediente porque urgentemente esta madrugada el Espíritu Santo me alertaba que tenía que contar esta experiencia que tuve con el Señor Ahora les voy a estar explicando. Fue el viernes 11 de marzo del 2023. En esta hora, Espíritu Santo de Dios, sé tú guiándome a toda justicia, a toda verdad, Señor. Nunca permitas que sea yo hablando humanamente, sino que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mi boca, y que tu pueblo esté despierto, Señor, y entienda que tú los estás alertando para que entiendan en el tiempo que realmente estamos viviendo, Señor. Mi alma te alaba, te exalta y te glorifica. Reprendo en esta hora toda opresión diabólica, todo lo que quiera estorbar, Señor, todo lo que quiera perturbar vuestros pensamientos, Señor, sea quitado, sea echado fuera a lugares secos donde pertenece, en el nombre de Jesucristo. Mis queridos amados hermanos, fue una experiencia realmente triste, ya que cuando Dios nos muestra estas cosas, tenemos entendido el poder que tiene, porque nosotros estamos viendo luz en este mundo, pero Dios no está viendo el mundo así. Teníamos la alerta desde el 2020 que el Señor estaba alertando que vendrían tiempos difíciles y oscuros. Y quizás al momento no entendíamos a qué Dios se refería, pero Dios se refería por causa del pecado y de la maldad que se iba a multiplicar en el mundo entero. Alabado sea el nombre del Señor. Y en esa visión me lleva en el Espíritu y me dice: te mostraré cómo está el mundo y cómo veo el mundo. Fui llevada en el Espíritu, me llevó el Señor a un lugar alto en el mundo para que pudiera ver la condición del mundo. Vi casas alrededor, parecía haber luz, pero luego el Señor me dio de su visión espiritual. Vi tinieblas alrededor de esas casas. Estaba volando por un puente, ahí mismo donde estaban las casas, y todo era tinieblas. Yo podía ver todo oscuro, mis queridos amados hermanos. No había ni tan siquiera un poco de luz en el mundo. Oh, santo. Luego al lado de esas casas había una isla y una fogata, y el Señor me dijo: ¿ves esa fogata? Le dije que sí. Me dijo: ahí es donde se meten los brujos. Yo podía ver esa fogata, mis queridos amados hermanos, desde ese nivel, ¿verdad?, que el Señor me tenía en el Espíritu. Yo podía mirar hacia abajo y yo podía ver esa fogata en esa isla de los brujos. Y en esa hora, era las 12 de la noche cuando Dios me lleva en el Espíritu, y en esa hora era que esos hijos del diablo que no se quieren arrepentir se meten en esos lugares para hacer brujería, mis queridos amados hermanos. Pero ahí me daba a entender el Señor que cuidaba de mí por su gracia y por su misericordia, y de su iglesia, de aquellos que lo buscan en espíritu y en verdad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces estaba bien oscuro cuando yo miraba a ese brujo que estaba allí, y solo se veía la luz de la fogata. Luego el Señor me transportó a Morovis, que era donde yo vivía. Allí me mostraba oscuridad, mis queridos amados hermanos. Yo podía caminar por las calles donde yo vivía, y el Señor me mostraba la oscuridad, y podía oír la gente en fiestas, en borracheras. Oía a la gente invitándose cada uno a bailar y a beber. Y el Señor me decía: estamos en tiempos como los de Noé. La maldad y el pecado ya han llegado delante de mi presencia. Mira de dónde te saqué, fui yo el que te saqué de aquí. Luego el Señor me mete adentro de un negocio en el Espíritu, me lleva a un lugar, me transporta por su gracia y misericordia. Podía ver la gente emborrachándose, mis queridos amados hermanos.
No escuché que mencionaran al Señor allí en ningún momento. Escuché un borracho, mis queridos amados hermanos, que se preocupaba más por su salud, porque mencionaba, sabemos que las personas mayores son así, de no consumir mucho azúcar, y aún no era suficiente, pues bebía y no tenía a Cristo en su corazón. Para ellos parecía que no existía Dios. No había nadie que dijera, me hace falta la salvación. Se veía que amaban más las cosas del mundo que a Dios. Ni siquiera el Señor me mostraba que ni siquiera en sus pensamientos estaba el nombre del Señor Jesucristo. Disculpen un momento, mis queridos amados hermanos. Santo es tu nombre, Señor. Glorificado sea tu nombre en todo tiempo y en todo momento. Entonces podía ver que su mundo, que su vida era su mundo. La diversión era el pecado, las fiestas y las borracheras. Vemos que el Señor está hablando de pocas palabras en este tiempo, mandándonos a ayunar y a orar, porque creo que ya el Señor está demasiado cansado por repetir tantas veces que se aparten del pecado. Vuelvo y les repito, mira el poder del Señor Jesucristo, que podemos ver nosotros luz en el mundo, pero realmente no está así. Porque de lo que se ha levantado, mis queridos amados hermanos, del mismo infierno son hasta espíritus inmundos para ensuciar los pensamientos de los cristianos, para que se aparten del camino de la verdad que es Jesucristo, incluyendo, vuelvo y sigo repitiendo, para contaminar a los niños. Tengo una palabra del que el Señor me estaba dando sobre que se tiene que cumplir también, que en los últimos tiempos hasta los hijos serían rebeldes, ingratos, mis queridos amados hermanos. Y queda poco tiempo, me decía esta madrugada el Señor. Ya el Señor quiere buscarnos. Ya el Señor no puede resistir más. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba, te exalta y te glorifica. Pues hasta ahí, ¿verdad? Pero ahora voy a predicar la palabra de Dios. Así que, mis queridos amados hermanos, teniendo esa visión de Dios en ese momento, por su gracia y por su misericordia, podía haber oscuridad, no había nada de luz. Así que en estos tiempos estamos tiempos oscuros, tiempos difíciles, que queda muy poco tiempo, mis queridos amados hermanos. El Señor sabe, vuelvo y digo como en los otros videos, todo lo que estamos pasando. Y el tema que el Señor me daba es, tome su Biblia ahí en donde se encuentra para que usted pueda meditar, para que usted permita que el Espíritu Santo lo toque. Mentes contaminadas. Podemos ver desde Génesis. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Si buscamos aquí en Génesis, el capítulo 6, esto lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, sabes que dependo de ti, sabes que dependo de tu Espíritu Santo. Sé tú hablando a través de mi boca, nunca permitas que sea yo hablando humanamente, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mi boca, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. La maldad de los hombres vemos desde Génesis, mis queridos amados hermanos. La gente piensa que esto era en ese momento, no. En el Nuevo Testamento vemos la alerta de que la maldad se multiplicaría.
Y en el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces, no sé si me faltó algo, déjame verificar de lo que el Señor... Solo sé que también, quizás no me acuerdo escribirlo, pero en esa visión también el Señor me había dicho de que el pecado había llegado ya delante de su presencia. Entonces vemos que dice que sus pensamientos, lo que leí de Génesis, era de continuo en mal. Y el Señor a través de su Santo Espíritu me daba mentes contaminadas. Vamos a Tito. Vamos a Tito, el capítulo 1, del versículo. Vamos a verificar. Primero, vamos al versículo 10, que dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión. Cuando hablamos de que dice que había muchos contumaces, Pablo le estaba hablando a Tito diciéndole que en estos últimos tiempos iba a haber personas airadas, rebeldes, personas religiosas que porfían que están en la verdad. Yo estaba hablando con mi esposo el día de ayer y me puse a meditar realmente lo que pasó con esta vacuna. Muchos no creyeron y se vacunaron, pero desde que las personas se vacunaron se han puesto rebeldes, porque el Señor ya había dicho que una vez que se vacunaran, un demonio me lo mostró en una visión que se les iba a meter. Mucha gente quizás nos llamaron locos, nos llamaron falsos, allá ellos, ¿verdad? De lo que hablaron de nosotros, pero yo cumplí con hablar. Tras de que hicieron eso, le fallaron al Señor. Aquí nos está advirtiendo que en estos últimos tiempos las personas estarían airadas, rebeldes, personas religiosas que porfiarían que están en la verdad. Y personas religiosas, estamos hablando de las basuras que meten, de las tradiciones, de sus costumbres. Alabado sea el nombre del Señor. Cosas antibíblicas que no están en la palabra de Dios. Cuando habla de habladores de vanidades, se está hablando de una actitud de quien se sobrevalora sus propias habilidades, atributos y conocimientos, y en consecuencia desarrolla un concepto de sí mismo tan exagerado que se cree superior a los demás y se jacta y vanagloria frecuentemente frente a otros. O sea, nos vamos a topar con gente que no tienen humildad, nos vamos a topar con gente que se vanaglorian, que se dan la gloria a ellos mismos, que estarían dándose tanto y tanto la gloria a ellos mismos, que ellos estarían hablando de las cosas que han podido lograr, de su conocimiento, de los milagros que quizás han ocurrido en sus vidas. Y en aquel momento Jesús le dijo: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. O sea que el cristiano no se puede dejar llevar porque ocurra milagros. El cristiano no se puede estar dejando llevar porque ora por alguien o hasta por alguien muerto y se levante, porque Jesús le dijo a los discípulos que lo que tenían era que estar pendientes que sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida. Dijo: no os regocijéis porque los espíritus se os sujeten, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Lo dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos aquí, mis queridos amados hermanos, que luego Él está diciendo a los cuales es preciso tapar la boca, que trastorna casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hay que taparle la boca a estos lobos rapaces, a estas lobas rapaz también que monetizaron el canal. Dejen de estar siguiendo al hombre y sigan a Dios. Una vez que monetizan el canal, vendieron la palabra de Dios. Ustedes no se dan de cuenta que una vez que lo monetizan, empiezan a estar día con día diciendo que si Dios me habló, que si Dios me mostró, porque la idea
ahora es que mientras más videos suben, más dinero le pagan. Y aquí la palabra nos está diciendo, da por gracia lo que recibisteis por gracia. O sea que aquí la palabra de Dios no se vende. Espíritu Santo de Dios. Y está diciendo uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, que son gente religiosa y mentirosa, que venden la palabra de Dios y adoran a otros dioses. Podemos ver estas iglesias falsas, mis queridos amados hermanos, que solamente están en la mentira, que solamente están para vender la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Solamente están por el dinero. Oh, gloria a Dios. Muchos no quieren despertar o quizás no quieren aceptar que queda poco tiempo. El ahorro del Señor, mis queridos amados hermanos, para que la iglesia se prepare. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te glorifica. Podemos ver que estamos tratando de buscar iglesias. Y cuando tú entras, mis queridos amados hermanos, las mujeres siguen con el espíritu de ramerismo, con los pantalones, con el maquillaje. Siguen adornando con basura en la casa de Dios. Hay una frialdad, una mortandad que le dan lo mismo. Oh, gloria a Dios. Y volvemos con las mentes contaminadas, alabados sea el nombre del Señor. Vamos aquí al versículo 15, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, porque ya su pensamiento, lo que piensan es en la maldad. Alabado sea el nombre del Señor, porque lo quisieron así, mis queridos amados hermanos. Oh, gloria a Dios, alabado sea tu nombre, Señor. Dice que para los corrompidos nada le es puro, nada le es limpio. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas y los demonios están contaminando la mente de los niños también. Quieran creerlo o no, alabado sea el nombre del Señor. Pero nosotros tenemos que dar el ejemplo para que sea el tiempo que Dios solo sabe que vamos a llegar. El Señor vio que le enseñamos el buen camino. El Señor vio que estábamos haciendo su voluntad. Y después no va a haber excusa, mis queridos amados hermanos, porque también el Señor está viendo la rebeldía que se está manifestando en los niños. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí la palabra me dice que Dios no es injusto para ver el amor que hemos mostrado hacia su palabra. Sama, Haya. Oh, gloria a Dios. Corrompidos, una persona que dice que es alguien que está dañado, podrido, torcido su camino. Perverso, la corrupción es un estado en el cual una persona se acostumbra a vivir. Ya estas personas se acostumbraron a vivir en la inmundicia, en sus pensamientos malignos, en el pecado, mis queridos amados hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí en el versículo 15 que dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos. El incrédulo es alguien que para él no existe Dios o no cree en los milagros, pero también puede ser que tenga falta de fe. Volvemos con la mente corrompida, personas que se han vuelto insensibles a los mandamientos de Dios y se han endurecido, por eso cometen toda clase de inmoralidades e inmundicias y han perdido
toda vergüenza, no sienten ningún tipo de dolor por lo cometido en contra de Dios y de su prójimo. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a verificar. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a verificar aquí. Pero nos quedamos en el versículo. Déjame verificar. Ok. Pues vuelvo y digo, esto está en donde lo voy a verificar ahora, que una vez que tienen la mente corrompida y se dejaron contaminar y empezaron a hacer lo malo porque perdieron la sensibilidad del Espíritu Santo, esto tiene que ver con la persona del Espíritu Santo de Dios. Vamos a Efesios 4, Efesios 4. Reprendo toda malicia. La atamos y la echamos fuera en esta hora en el nombre de Jesucristo. Toda oposición diabólica en esta hora, Señor, sea echada afuera a lugares secos en el nombre de Jesucristo. Efesios 4. Efesios 4. Mis queridos amados hermanos, donde se habla, dice en el capítulo 4 de Efesios, dice en el versículo 30, que no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Pero vamos aquí al versículo 17, dice, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, el Señor les está diciendo, mira, ya no andéis en la inmundicia, yo les di una vida nueva. Cuando dice que ya no andéis como los gentiles, son habitantes del imperio romano, paganismo, pecados e inmundicias. Mis queridos y amados hermanos, la vanidad de su mente es estar vacío del amor de Dios y estar vacío de la presencia de Dios. Y el Señor dice, ya ustedes no pueden estar andando como la persona perdida que no tiene a Cristo. Dice que teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Perdieron la sensibilidad del Espíritu Santo de Dios. Una vez que ignoran al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo se aparta porque no puede estar viviendo dentro de un templo sucio, mundano. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando dice el entendimiento entenebrecido, son personas llenas de oscuridad, de tinieblas en sus mentes, están en total oscuridad, lejos de la presencia del Señor. En el versículo 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, estas personas se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Nos está diciendo aquí el Espíritu Santo que un cristiano puede perder la sensibilidad hacia las cosas de Dios si no se afirma y busca a Dios de todo su corazón. Perder la sensibilidad es que pecan, hacen lo malo delante de la presencia del Señor, pero ya no sienten dolor ni arrepentimiento de lo que está mal. Sensibles al Espíritu Santo de Dios, mis queridos amados hermanos, sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios es lo que importa. Dice que es estar atento a la voz del Espíritu Santo, seguir la dirección del Espíritu Santo de Dios.
Porque cuando se sigue la guianza del Espíritu Santo de Dios, ese hijo o hija de Dios tiene temor hacia Dios, tiene respeto hacia las cosas sagradas, hacia las cosas santas, le quiere agradar al Señor. Aunque otros retrocedan, tú no retrocedas. Aunque otros se queden atrás, tú no te quedes atrás. Sigue hacia adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. También esa persona que escucha la voz del Espíritu Santo puede percibir y entender qué es lo que Dios quiere en su vida. Hermanos, cuando dice de que ellos se entregaron a la lascivia, es un deseo sexual, lujuria, deseo excesivo por la sexualidad, incluyendo pornografía y la masturbación. Tienes que entender que si estás cometiendo estos tipos de pecados, son espíritus especializados, pero Dios te da la oportunidad de renunciar a cada espíritu que te esté oprimiendo, así sea de un deseo excesivo dice sexual, pornografía, la masturbación. Dios te está diciendo: arrepiéntete de tus pecados, porque Cristo viene ya, porque queda poco tiempo. Te puedes arrepentir en este momento, renunciar a ese espíritu que te está oprimiendo. El Señor te perdona, te limpia con la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero si tú no te arrepientes, alabado sea el nombre del Señor, después no va a haber excusa, mis queridos amados hermanos. Pero tienes que despertar, queda muy poco tiempo. Mis queridos y amados hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Entiende que ya este mundo está oscuro, alabado sea el nombre del Señor. Dice que cuando ellos cometieron con avidez toda clase de impureza, significa todo tipo de pecados cometían estas personas, y hoy día empiezan a cometer los que dicen ser cristianos toda clase, mis queridos amados hermanos, de pecados. Porque lo que se ha levantado, mis queridos amados hermanos, es demasiado. Del mismo infierno, que el Señor reprenda al diablo y a los demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Está diciendo en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, que nuestro amado Señor Jesucristo nos dio una vida limpia, una vida pura. Mis queridos amados hermanos. Y está diciendo: mira, si de verdad le habéis oído, si de verdad querías agradar a Dios y escuchaste la voz del Espíritu Santo de Dios, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y está queriendo decir aquí el Espíritu Santo, si de verdad prestaron atención a la voz del amado Salvador, de que vivan una vida limpia, de que ayunen, de que oren, porque queda poco tiempo ya. Sakamahaya. Si de verdad prestaron atención a la voz del amado Salvador, si de verdad quisiste aprender del Señor Jesucristo, mi querido amado hermano, mi querida amada hermana, de su verdad que es el camino, la verdad y la vida, el Señor Jesucristo, que dijo que nadie va al Padre sino a través de Él. Vamos al versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Está diciendo que el nuevo hombre lo que tiene que reflejar es justicia, santidad y verdad. Espíritu Santo de Dios. Vamos a Tito 15. A Tito 1:15. Entonces, que tenemos que hablar qué es lo que significa todas las cosas son puras para los puros. Es que una persona cristiana pura está limpia delante de la presencia del Señor, y no solo de limpieza física, sino también mental y espiritual.
Adorar a Dios como Él manda, viviendo apartado de las prácticas que le desagradan y condenan en su palabra. Mantenernos también en constante adoración al Señor, porque ya el Señor me lo estaba diciendo. En la alabanza hay liberación, hay rompimientos de cadenas, mis queridos amados hermanos. Se van las opresiones en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, regresamos aquí al versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Sus hechos son sus acciones y sus comportamientos. Personas que dicen que aman a Dios, pero cuando vemos su comportamiento, cómo se expresan hacia nosotros con esa ira, con ese odio, con esa cosa que no quieren ayudar ni apoyar a los hermanos. Ahí dice que con sus acciones y comportamientos muestran quiénes son. Abominables, idolatría. Para el Señor es abominable las escenas o acciones incorrectas que disgustan al Señor, como la soberbia, la mentira y los actos carnales. Seguimos de que estamos en guerra espiritual. Cuando habla de rebelde, habla de la actitud de la persona que desafiante se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Reprobados en cuanto a toda buena obra, mis queridos amados hermanos. Dice que es una corrupción mortal y falta de actitud, carencia de santidad. Eso es estar reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, son personas que ya están en corrupción moral, su actitud también. Todo está dañado, todo está podrido. Y por eso vemos estos tipos de actitudes de rebeldía de las personas de frialdad que le han dado la espalda a Dios. Entonces, aquí el Espíritu Santo me dijo que nivel de tanta maldad que llegan estas personas llamadas cristianas, que ya no les importa hacer lo bueno y vivir una vida agradable delante de la presencia del Señor. Santo Jehová. Así que el Señor nos sigue pidiendo ayuno y oración. Si se te está haciendo un poco difícil, aunque sea entregando, ayuna y ora, mi querido amado hermano, para que el Señor vaya rompiendo con todas esas cosas que se están viniendo en contra de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a la realidad, como el Espíritu Santo me dice últimamente, a la realidad de la vida. Vuelvo y repito, un mundo oscuro que nosotros no podemos verlo de esa manera, pero Dios sí lo puede ver de esa manera. Y por su gracia y misericordia nos muestra, no porque lo merezcamos, sino para que entendamos que esta luz que estamos viendo no es, mi querido amado hermano. Este mundo está oscuro. Vamos a Lucas. Por la gracia y misericordia del Señor tenemos que reconocer que es por su gracia y misericordia que podemos estar fortalecidos, que podemos seguir meditando en su palabra y entendiendo su voluntad en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Espíritu Santo de Dios. Vamos a Lucas, el capítulo 6, mis queridos amados hermanos. Lucas capítulo 6. Versículo 22 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Que lo que está queriendo decir aborrecer es que nos odiarán, mis queridos amados hermanos. Nos despreciarán, se enojarán,
Muchas personas te abandonarán porque no es la voluntad de Dios que haya personas que sirvan de tropiezo en tu vida. Todo aquello que va a servir de tropiezo en tu vida, porque dice que los enemigos serán los de vuestra casa. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor hará algo para que tú puedas continuar y crecer espiritualmente. El Señor hará algo en nuestras vidas, mis queridos amados hermanos. Él lo hará y yo sé que se aproxima y queda muy poco para que Él haga su perfecta voluntad y el milagro que tanto hemos estado esperando. Alabado sea el nombre del Señor. También desecharían vuestro nombre como si fuésemos malos por predicar la verdad. Tiempos muy difíciles estamos. Vuelvo y repito que el día malo ya ha llegado. Que el diablo y sus demonios se han levantado en contra de nosotros. Que el Señor los reprenda en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él sabe que le queda poco tiempo y está tirando lo último, mis queridos amados hermanos. La realidad de la vida, de lo que nos estamos enfrentando. Juan 15. Saca malaba, saca mahaya. Juan 15. Juan 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Cuando os aborrecen, han aborrecido ya antes al Señor Jesucristo. Pero Él nos dice que si fuéramos del mundo nos amarían, mis queridos amados hermanos. Es mejor que nos aborrezcan y saber que estamos en la voluntad de Dios, porque cuando se nos viene encima la guerra espiritual es porque realmente el diablo y sus demonios están viendo que está ocurriendo algo sobrenatural en vuestras vidas. Aunque a veces nos hagan ver lo contrario, alabado sea el nombre del Señor. Poderoso es tu nombre, Señor. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ay, Señor Santo Jehová, estamos de pasada solamente para predicar la palabra de Dios, porque no somos de este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a Primera de Pedro, el capítulo 4. Por la gracia y misericordia del Señor. Santo Jehová. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18, Espíritu Santo de Dios. Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Está diciendo, aquí nos está diciendo que el justo es el que vive bien delante de la presencia del Señor. Y que ese que vive agradable delante de la presencia del Señor se salvaría por medio de dificultades, que significa aprietos, que surgen cuando una persona intenta lograr algo. Son inconvenientes o barreras que hay que superar. Cuando nos metemos más adentro y se levantan como ciertas cosas de guerra espiritual, no significa que estemos haciendo las cosas mal, me decía el Espíritu Santo de Dios, sino que al contrario, deseamos agradar a Dios, y por eso es que se levantan los aprietos, por eso es que se levantan estos inconvenientes, estas barreras que hay que superar a través del Espíritu Santo de Dios, a través del ayuno y de la oración. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos ver esto que el Espíritu Santo me daba el día de anoche.
También, por la gracia y misericordia del Señor, en 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Avaro es un deseo de poseer bienes, riquezas y posesiones. Así están, pendiente a las cosas del mundo, pendiente a lo temporal, cuando ya queda poco tiempo, mis queridos amados hermanos. Hombres amadores de sí mismos, que son personas centradas solo en ellas mismas y en sus intereses personales. Tenemos también vanaglorioso, que es arrogante, se da la gloria a ellos mismos. Tenemos los soberbios, y eso no significa que sean hombres nada más, sino que son mujeres también, que es un orgullo de querer saber tanto como Dios y es incapaz de reconocer sus faltas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Blasfemos son palabras o actos que ensucian o difaman el nombre de Dios. Personas burlándose de la palabra de Dios. Personas burlándose de aquellos que viven en santidad. Siendo blasfemos en contra de la palabra de Dios y del nombre de Dios. Tenemos a los hijos que serían desobedientes a los padres. Acepta la realidad. Acepta la palabra de Dios. Los hijos se volverían contra la autoridad de los padres y no respetarán las órdenes que dan sus padres. Es la palabra de Dios, mis queridos amados hermanos, no soy yo. Es la palabra de Dios lo que nos está advirtiendo. Carácter de los hombres en los postreros días, de 2 de Timoteo, el capítulo 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, desobedientes a los padres, ingratos que no reconocen, no aprecian y no agradecen el favor o el bien que reciben de sus padres. Podemos verlo hoy día en videos, podemos ver en los lugares cómo se comportan los niños faltándole respeto a sus padres. Recuerde que van creciendo, mis queridos amados hermanos, y el Señor está viendo el tipo de comportamiento de los hijos rebeldes hacia sus padres también. Tenemos los impíos, que dice que es un individuo cruel, que no tiene respeto por Dios, ni por el bien, no se preocupa por el bien de su hermano. Estamos hablando de los que están adentro de la iglesia, no los que están afuera. Los de afuera los juzgará Dios. El apóstol Pablo dijo, pero los de adentro hay que hacer justicia, alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué gran frialdad, que no se preocupan por el bienestar de su hermano! Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Jehová. Ya no me quiero imaginar, mis queridos amados hermanos, en este año, estos hijos del diablo otra vez tratando de meter un Dios tan santo, tan justo, tan limpio, tan misericordioso en estas basuras de tradiciones. Cogiendo como mercadería la casa de Dios. Diciendo te adoro, te alabo Dios. Y en pecado delante de la presencia del Señor. Pero Dios lo está viendo todo. ¿Cómo están engañando estos pastores, hijos del diablo, a las ovejas también? No le están predicando la verdad. No le están diciendo la verdad de que queda poco tiempo. Despierta y permite que el Espíritu Santo te despierte en esta hora, porque el Espíritu Santo me decía esta madrugada que al diablo no le conviene que la iglesia se levante. La tiene dormida, la tiene como que queda mucho tiempo todavía, pero no es así, queda muy poco tiempo, mis queridos amados hermanos. Tienen que reaccionar en el nombre del Señor Jesucristo. Se puede matar a alguien pasando por una guerra espiritual y escribirle a otro pensando que vive una vida agradable delante de la presencia del Señor. Y cuando esa persona, su alma grita auxilio, no se sabe qué pueda pasar. Porque no todos van a poder resistir, mis queridos amados hermanos, los ataques.
No es que Dios lo quiera así, es que Dios me está diciendo que la iglesia no está haciendo lo que tiene que hacer. Viven una vida de apariencia, viven preocupándose por ellos mismos. ¿Cómo tú vas a decir que amas al prójimo y cuando alguien urgentemente te está diciendo que está pasando cosas malas en su familia, en su hogar, y tú ni tan siquiera le escribes? Tantos predicadores hipócritas que los vemos predicando que si aman al prójimo, que si se arrepienten de sus pecados, y podemos ver en los comentarios hoy día personas diciendo oren por mí o tan siquiera comuníquense conmigo. Una señora que yo vi por la gracia y misericordia del Señor que decía, no sé qué edad tiene el hijo, mi querido amado hermano, que el mismo diablo ha descendido con ira en contra de su hogar, que ha estado usando a su hijo, a Samaha, que ella está atribulada, que está angustiada. ¿Cuánta gente no están gritando auxilio y la iglesia no está haciendo el trabajo que Dios le está mandando a hacer? Ese es el amor que tú sientes, iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. También el impío es una persona que está dentro de la iglesia pero vive en pecado, mis queridos amados hermanos. Y esta madrugada el Espíritu Santo me decía en Ezequiel 7:7, no hay excusa, tanta gente con hipocresía. No, de que si mi ministerio estoy muy ocupado, no. Dios está diciendo que no importa el ministerio que tú tengas, así sea 24/7. Un verdadero creyente está disponible 24/7 para el hermano también. No le va a dejar el comentario y no